¿Qué hace que un hombre desaparezca sin dejar rastro en una ciudad de millones de personas? No estamos hablando de un criminal fugitivo. Estamos hablando de un científico brillante de la UNAM, que un día simplemente dejó de existir. El 8 de diciembre de 1994, su escritorio quedó vacío, sus investigaciones inconclusas, y lo más perturbador, nadie sabe si se fue por voluntad propia o si algo mucho más oscuro lo sacó de la ciudad. Pero lo que hace este caso diferente a cualquier otra desaparición no es el misterio en sí, es lo que estaba a punto de publicar. Jacobo Greenberg llevaba años construyendo algo que la ciencia oficial no podía explicar ni ignorar. Evidencia experimental de que dos cerebros humanos pueden conectarse a distancia, sin cables, sin señales, sin contacto físico de ningún tipo. Un experimento que, según sus colegas, estaba listo para presentarse al mundo y desapareció justo antes de hacerlo. ¿Coincidencia? En 2017, la CIA desclasificó una serie de documentos secretos. Entre ellos, aparece el nombre de Jacobo Greenberg y su teoría. Nadie ha explicado por qué la CIA tenía esos archivos. Esta es su historia y todavía no tiene final. Antes de hablar de lo que desapareció, necesitas entender qué era lo que Greenberg había construido, porque si no entiendes el peso de su trabajo, no puedes entender el peso de su ausencia. Jacobo Greenberg no era un místico, no era un gurú de autoayuda, no era un charlatán vendiendo cristales en un mercado. Era doctor en psicología, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los neurocientíficos más citados de su generación en América Latina, un hombre que publicó más de 20 libros y decenas de artículos en revistas científicas revisadas por pares, un hombre que usaba electrodos, laboratorios, datos, estadísticas, pero también era un hombre que había visto algo que no podía explicar con las herramientas que le habían dado en la universidad, y en lugar de ignorarlo, decidió estudiarlo. Esa decisión lo llevaría a los lugares más extraños de México, a los mercados de Tepito, a las montañas de Oaxaca, a los rituales de curanderos que operaban sin bisturí y sin anestesia, y lo llevaría, eventualmente, a construir una teoría que tocaba algo que la ciencia oficial prefería no tocar: la posibilidad de que la conciencia humana no esté encerrada dentro del cráneo, que exista algo más grande, un campo, una red, una estructura invisible que conecta a todos los seres humanos entre sí. Lo llamó la latiz. En este video vamos a recorrer 3 cosas. Primero, ¿quién era Jacobo Greenberg? ¿Y qué descubrió realmente? Segundo, ¿qué pasó el 8 de diciembre de 1994? ¿Y qué sabemos con certeza? Tercero, las teorías que existen sobre su desaparición. ¿Y por qué ninguna de ellas cierra del todo? Al final, tú decides. Pero te advierto algo desde ahora. Cuando termines este video, la pregunta no va a ser si Greenberg desapareció. La pregunta va a ser ¿por qué? Jacobo Greenberg nace en diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Proviene de una familia de inmigrantes europeos con raíces judías, gente que llegó a México buscando estabilidad, que construyó su vida desde cero en un país que no era el suyo. No hay muchas imágenes de su infancia, no hay entrevistas con familiares de esa época. Lo que sí se sabe es esto: su madre murió de un tumor cerebral cuando Jacobo era joven. Piensa en eso un momento. Un niño que ve a su madre perder la mente antes de perder la vida, que ve como algo dentro del cráneo puede destruir a una persona desde adentro, que crece preguntándose cómo funciona esa máquina oscura que llevamos entre los oídos. Tal vez eso explica lo que vino después, tal vez no, pero es imposible no conectar los puntos. Jacobo estudia psicología en la UNAM, no como pasatiempo, con una intensidad que sus compañeros recuerdan hasta hoy. Se especializa en neurofisiología. Se va a Nueva York a investigar cómo ciertos patrones visuales afectan la actividad eléctrica del cerebro. Esto no es pseudociencia, esto es ciencia pura, dura, medible. Pero algo pasa durante esos años. Jacobo viaja a Israel. Conoce a personas que dicen comunicarse con espíritus. No lo cree, pero tampoco puede ignorarlo completamente. Algo en esas experiencias le genera una pregunta que no lo va a dejar en paz. ¿Qué pasa cuando la ciencia se encuentra con algo que no puede medir? Regresa a México con esa pregunta clavada en la cabeza. Y entonces, escucha sobre Pachita. Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, era una curandera mexicana que operaba en los márgenes de la Ciudad de México. Sin título médico, sin quirófano, sin anestesia, solo sus manos y un cuchillo de campo.
Se decía que era capaz de extraer órganos, reintroducirlos, cerrar heridas, que sus pacientes llegaban en camilla y se iban caminando. Para cualquier científico formado en la tradición occidental, esto era imposible. Punto. Pero Greenberg no era cualquier científico. Decidió ir a verla, sin avisar, sin identificarse, solo para observar. La leyenda dice que cuando llegó, Pachita lo recibió con una frase que lo dejó sin palabras. «Apúrate, Jacobo. Te estaba esperando». No existe registro oficial de ese primer encuentro. No hay grabación, no hay testigos documentados, pero lo que sí existe son los años que Greenberg pasó después estudiando a Pachita de cerca, documentando sus métodos, participando en sus rituales y llegando a una conclusión que cambiaría el rumbo de toda su carrera. Lo que Pachita hacía no era magia, era algo que la ciencia aún no tenía herramientas para explicar. Y Jacobo Greenberg iba a construir esas herramientas. Para entender por qué la desaparición de Greenberg importa, necesitas entender qué estaba construyendo. Y para entender eso, necesitas olvidar por un momento todo lo que crees saber sobre la realidad. Greenberg propone algo radical, algo que en 1994 sonaba a ciencia ficción y que hoy, con los avances en física cuántica, suena cada vez menos descabellado. Su teoría dice esto: existe un campo informacional que lo abarca todo. Un campo que contiene la información de cada objeto, cada persona, cada evento del universo. Él lo llama la latiz. Nuestro cerebro no recibe la realidad, la construye, interactúa con ese campo, lo decodifica y produce lo que llamamos experiencia. ¿Suena abstracto? Piénsalo así. Imagina que la realidad es como una señal de radio. La señal existe en el aire, pero tú no la escuchas hasta que un receptor la capta y la traduce. Tu cerebro es ese receptor, y la latiz es la señal. Ahora viene la parte que lo cambia todo. Si dos personas sintonizaron la misma frecuencia, si sus cerebros aprendieron a interactuar con el mismo punto de la latiz, entonces lo que le pasa a una, la otra lo siente, sin contacto, sin palabras, sin distancia. Eso es lo que Greenberg quería demostrar en el laboratorio. El experimento era así. Dos personas se sentaban juntas durante varios minutos, interactuaban, se miraban, establecían una conexión. Luego las separaban en habitaciones distintas, sin comunicación posible. A una de ellas le enviaban un flash de luz, un estímulo visual simple, medible, documentable, y entonces medían la actividad cerebral de la otra persona, la que no había visto nada. Los resultados, según Greenberg, eran inequívocos. La persona que no recibió el estímulo mostraba actividad cerebral simultánea, como si también hubiera visto el flash, con menor intensidad pero presente. Lo llamó el potencial transferido. Ahora bien, es importante ser honesto aquí. Este experimento nunca fue replicado de forma independiente, con los estándares que la comunidad científica exige. Los datos originales de Greenberg no están disponibles para revisión pública. Algunos investigadores que intentaron reproducirlo no obtuvieron los mismos resultados. Eso no significa que el experimento fuera falso. Significa que no está probado, pero tampoco está refutado. Y esa zona gris es exactamente donde vive esta historia. Porque mientras Greenberg construía su teoría, algo más estaba pasando en su vida personal. A principios de los años 90, conoce a Teresa Mendoza. Se casan y la relación, según quienes los conocían, se deteriora rápidamente. Sus colegas recuerdan que Jacobo llegaba al laboratorio con ojeras, que a veces dormía en su camioneta para no volver a casa, que en más de una ocasión llegó con marcas que no explicaba. Su hermano dice que en algún momento Jacobo le confesó algo, que tenía miedo de su esposa. Esto es un hecho documentado por familiares directos, no es una teoría, es un testimonio. Pero aquí está el problema. Si la relación era tan conflictiva, ¿por qué Jacobo no se fue antes? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué siguió trabajando con la misma intensidad hasta el último día? Porque tenía algo que terminar. El experimento internacional estaba listo. La idea era replicar el potencial transferido entre dos personas en países distintos. Una en México, otra en India. Si la conexión cerebral funcionaba a través de un océano, la latiz no era una teoría, era un hecho. Greenberg tenía los voluntarios, tenía las máquinas, tenía el respaldo de colegas en física cuántica, tenía la fecha, y entonces desapareció. Esto es lo que se sabe con certeza sobre el día que Jacobo Greenberg desapareció. Era un jueves,
Tenía compromisos en la universidad. No llegó, no llamó, no dejó mensaje. Sus colegas esperaron hasta el viernes. El lunes iniciaron la búsqueda formal. Revisaron hospitales, nada. Revisaron morgues, nada. Revisaron registros de aeropuertos y fronteras. No había ningún boleto a su nombre, ningún cruce documentado, ninguna salida del país. La Procuraduría General de la República abrió una investigación. La conclusión oficial, después de meses de trabajo, fue esta: causa desconocida, paradero desconocido, caso sin resolver. Eso es todo lo que el Estado mexicano tiene para ofrecer sobre la desaparición de uno de sus científicos más reconocidos. Causa desconocida. Pero hay algo que no cuadra. Una semana después de la desaparición, una mujer fue vista en la casa que Jacobo compartía con Teresa. Testigos la describen como rubia, de apariencia extranjera. Entró con Teresa, recogieron pertenencias, movieron dinero de cuentas bancarias y desaparecieron. ¿Quién era esa mujer? Nadie lo sabe. Esa pregunta nunca fue respondida oficialmente. Y es exactamente donde empieza la parte más oscura de esta historia. Meses después de la desaparición, el caso llega a manos de un investigador policial llamado Padilla, un hombre con historial documentado en casos complejos, alguien que, según sus propias palabras, no esperaba encontrar lo que encontró. Padilla comienza a seguir el rastro de Greenberg en los días previos a su desaparición y llega a un testigo que dice haber visto a Jacobo Greenberg en una pista de aterrizaje que lleva a Colorado, Estados Unidos. Según este testimonio, Greenberg descendió de una avioneta tipo Cessna acompañado de Teresa y otras 2 personas, una de ellas rubia. Las otras 2, según el testigo, con el porte y el comportamiento de agentes de inteligencia, subieron a 2 autos por separado y desaparecieron. Ahora bien, este es el punto donde debemos ser muy claros. Este testimonio es de una fuente anónima. No hay registro oficial de ese vuelo. No hay cámaras que lo confirmen. No hay documentos que lo respalden. Es un testimonio, nada más. Pero Padilla lo tomó en serio y siguió investigando. Lo que encontró después es lo que le costó la carrera. Padilla descubrió registros que mostraban que Greenberg había realizado viajes frecuentes a Boulder, Colorado, en los meses previos a su desaparición. Viajes que no seguían sus patrones habituales, que no estaban relacionados con ninguna conferencia académica conocida, que no tenían una explicación pública. ¿Qué hacía Greenberg en Boulder? Boulder, Colorado, es sede de varios laboratorios de investigación avanzada. Es también una ciudad con una larga historia de conexiones con programas de investigación gubernamental en percepción extrasensorial y fenómenos de conciencia. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero entonces llegó el dato que cambió todo. En 2017, la CIA desclasificó una serie de archivos bajo la Ley de Registros de la agencia. Entre esos archivos, investigadores independientes encontraron referencias directas a la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Esto no es una teoría, esto es un hecho verificable. Los documentos existen, están disponibles públicamente en el archivo de la CIA, la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Tenía en sus archivos el trabajo de un neurocientífico mexicano, que desapareció sin dejar rastro. ¿Qué significa eso? Puede significar muchas cosas. La CIA monitoreaba investigaciones sobre conciencia y percepción extrasensorial desde los años 50, en el marco del proyecto MKUltra y programas posteriores. Es posible que simplemente recopilaran su trabajo como parte de ese monitoreo amplio, pero también es posible que el interés fuera más específico, porque si el potencial transferido era real, si 2 cerebros podían conectarse a distancia, las implicaciones para la inteligencia militar eran enormes. Comunicación sin interceptación posible, coordinación sin señales detectables, acceso a información sin contacto físico. ¿Querría una agencia de inteligencia que eso se publicara libremente? Esa es la pregunta que Padilla empezó a hacerse. Y fue exactamente en ese momento cuando las pruebas que había reunido comenzaron a desaparecer. Padilla describe en un documental reciente cómo los expedientes que había compilado fueron extraviados del sistema, cómo testigos que habían hablado con él dejaron de estar disponibles, cómo recibió presiones de personas que no se identificaron para cerrar el caso. Eventualmente, Padilla fue separado de la investigación. El caso fue archivado y Jacobo Greenberg quedó en el olvido oficial. Pero hay algo más que nadie menciona, algo que está en los registros académicos y que cualquiera puede verificar.
En los meses previos a su desaparición, Greenberg había comenzado a recibir invitaciones de instituciones internacionales para presentar su experimento. Había interés genuino en su trabajo desde Europa y Asia. Estaba en el mejor momento de su carrera. Los científicos que abandonan su trabajo no lo hacen en el pico, no cuando están a punto de publicar el experimento más importante de su vida. Los científicos que huyen de una relación violenta no desaparecen sin contactar a su familia, y los científicos que simplemente se van no dejan sus documentos, sus computadoras y sus datos en el laboratorio. Todo estaba ahí, intacto, como si hubiera salido a tomar un café y nunca hubiera vuelto. Existen 4 teorías principales sobre la desaparición de Jacobo Greenberg. Vamos a presentarlas como lo que son: teorías, no hechos, no acusaciones, posibilidades que la evidencia disponible no descarta. La primera teoría es la más simple. Teresa Mendoza lo mató. La relación era violenta. Él tenía miedo de ella. Ella fue vista recogiendo sus pertenencias una semana después. Hay un motivo, hay una oportunidad, hay comportamiento posterior sospechoso. El problema: no hay cuerpo, no hay evidencia forense, no hay condena. Teresa nunca fue formalmente acusada. La segunda teoría es la más oscura. La CIA o alguna agencia de inteligencia se llevó a Greenberg, voluntaria o involuntariamente. Sus investigaciones sobre comunicación cerebral a distancia representaban un activo estratégico demasiado valioso para dejarlo en manos de un científico independiente. El problema: no hay prueba directa. Los documentos desclasificados muestran interés, no intervención. El testimonio del testigo en la pista de aterrizaje no está corroborado. La tercera teoría es la más triste. Greenberg fracasó. El experimento internacional no dio los resultados que esperaba. Incapaz de enfrentar el colapso de su teoría y la presión pública que había generado, decidió desaparecer voluntariamente para evitar el ridículo. El problema: no hay ningún indicio de que el experimento hubiera fallado. Sus colegas describen a un hombre entusiasmado, no a alguien en crisis. La cuarta teoría es la más extraña, y la mencionamos porque existe, no porque la respaldemos. Hay quienes creen que Greenberg, a través de años de meditación profunda y trabajo con la latiz, logró trascender la realidad física, que no desapareció del mundo, que simplemente se fue a otro. 4 teorías, ninguna probada, ninguna descartada, y en el centro de todas ellas, la misma pregunta: ¿qué sabía Jacobo Greenberg que no debía saber? Jacobo Greenberg tenía 48 años cuando desapareció. Había dedicado su vida a una pregunta que la mayoría de los científicos ni siquiera se atrevía a formular: ¿qué es la conciencia y hasta dónde llega? No era un hombre que buscaba fama. Sus libros están ahí, sus artículos están ahí, su trabajo habla por sí solo. Era un hombre que creía que la ciencia tenía la obligación de ir a donde la evidencia la llevara, aunque eso incomodara a las instituciones, a los gobiernos o a los mercados que dependen de que la realidad funcione de cierta manera. Y desapareció justo antes de presentar la prueba más importante de su vida. 30 años después, nadie sabe dónde está. Nadie ha sido condenado. Nadie ha dado una explicación que cierre el caso. Sus documentos siguen en archivos de la CIA que nadie ha explicado completamente. Su experimento nunca fue replicado de forma definitiva, y su teoría, la latiz, sigue siendo exactamente lo que era cuando él la propuso. Una idea que la ciencia no puede probar, pero tampoco puede refutar. Estaba a un paso de probar que la realidad puede modificarse con la mente, y desapareció justo antes de lograrlo. ¿Coincidencia? Tú decides.